Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto volver a encontrarnos en esta tercera instancia. Y bueno, como les comentábamos en las dos primeras, no vamos a volver a repetir porque sabemos que el público se renueva, pero no tanto. Entonces, ya nos han escuchado en las otras dos instancias de cuál era el objetivo de compartir este espacio de intercambio y de propuestas que habíamos convocado a la COABI y a la COABOT para la elaboración de este plan quinquenal, que también se había planteado una plataforma con participación digital para que quienes no pudieran asistir o quienes entendieran que igualmente asistiendo quisieran también aportar en esa plataforma pudieran hacerlo. Y en esa plataforma hemos recibido 150 propuestas que ahora vamos a comentar cuáles fueron las principales que hemos recibido en cada una de las mesas. Pero bueno, antes nosotros hemos recibido algunos también comentarios. A mí me gusta ser muy, muy franca, y como esto es justamente la idea es que sea participativo. Yo hoy comentaba que cuando asumimos el ministerio con todo el equipo, lo primero que nos propusimos fue plantearnos qué ministerio nos imaginábamos para los 5 años, y nos imaginábamos un ministerio cercano, un ministerio presente, un ministerio que escuche, un ministerio que plantee las políticas públicas con la gente y desde el territorio. Y ese camino lo empezamos de varias maneras y esta es una de ellas. También es desde los barrios, también es desde las comisiones vecinales, también es desde cada uno de los proyectos que lleva la DINISU adelante, en cada uno de esos territorios también, a través del programa de mejoramiento de barrios, a través del programa Juntos. Entonces hay una cantidad de herramientas por las cuales también canalizamos la participación. Y hay gente que puede entender que esta participación no es suficiente, que no está planteada de la mejor manera, que podría ser mejor, y todas las opiniones son bien recibidas con el espíritu constructivo de mejorar. Lo que sí, en el acierto o en el error, lo que sí queremos transmitir es la certeza de que queremos hacerlo de esta manera, y que nos saldrá bien, nos saldrá más o menos, o nos saldrá mal, pero el espíritu y la honestidad de querer escuchar y crear en conjunto. Digo esto porque me parece importante que no se dude del espíritu, que podemos siempre mejorarlo, por supuesto, y que nosotros nos planteamos que la COABI y la COABOT no sea una instancia, estas 3 instancias, y después nos volvamos a ver al final del periodo, también. Entonces hoy también queríamos comunicarles que, bueno, que nosotros pensamos continuar con estas reuniones, hacerlas una vez al año para ir evaluando justamente la política pública de acuerdo al plan quinquenal que establezcamos, e ir trabajando en conjunto más allá de las mesas de trabajo que se van a generar con otras temáticas que también entendemos importantes y relevantes. Y nosotros también pensamos implementar, como lo he comentado, no sé si fue en la última COABI, una evaluación y monitoreo y seguimiento de las distintas políticas que vayamos a aplicar. Entonces, esas evaluaciones intermedias también, porque no queremos evaluar al final del periodo, sino que queremos plantear evaluaciones intermedias. Esas evaluaciones intermedias serán también insumos para esos encuentros anuales entre en la COABI y la COABOT. Así que bueno, para no ocupar mucho tiempo y dar lugar a la dinámica que pensamos para el día de hoy, con la entrega del documento que hicimos, que bueno, el documento lo que recogió fue los lineamientos y el marco desde el cual, y las prioridades de gobierno desde donde entendemos que debe estar enmarcado este plan quinquenal, y de las propuestas de estas 150, más de 150 propuestas que fueron planteando, dio origen a ese documento
bueno, que por supuesto no es un documento acabado, ni mucho menos, es justamente un insumo más, que será también contemplado los aportes de hoy a ese documento. Así que bueno, antes de pasar a los grupos, nada más que para comentarles a modo general cuáles fueron los principales énfasis que cada uno de los grupos de las 6 mesas que hubo recibieron. Les paso a compartir cada una de las mesas rapidito para que poder después pasar a los grupos. En la mesa 1, que trabajaba sobre emergencia habitacional, los principales puntos fueron fortalecer la articulación interinstitucional para abordar dimensiones complementarias como salud, trabajo, educación y seguridad, implementar una gestión participativa en diálogo permanente con la sociedad civil y organizaciones para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas sosteniendo la presencia intersectorial en el territorio, diversificar instrumentos contando con amplias herramientas individuales y colectivas adaptadas a la realidad, implementar acciones para activar el stock público y privado subutilizado, fortalecer programas vigentes, implementar cupos en convenios y potenciar herramientas que atiendan la emergencia sociohabitacional, atender a poblaciones específicas con abordajes diferenciados, como es la población en calle, adultos mayores, egresados de INAU, de INISA, de INALI, evitar proyectos descontextualizados, esto es, revisar críticamente modelos de realojo masivos que desconocen dinámicas territoriales y dañan redes comunitarias. Fortalecer la infraestructura comunitaria. Para la mesa 2, que era cartera de suelos, abordar de forma integrada la gestión del suelo e inmuebles públicos, fortaleciendo una política de hábitat que considere el abordaje del déficit habitacional desde el derecho a la ciudad, la necesidad de aumentar la disponibilidad de tierras tanto en la cartera nacional como en las departamentales, fortaleciendo los mecanismos ya existentes en la normativa vigente. Se remarcó la importancia de mejorar la evaluación de terrenos destinados a vivienda social, considerando su localización, infraestructura y aptitud del suelo desde lo ambiental. Fortalecer la coordinación entre organismos estatales y acompañar la gestión de la cartera de tierras con instancias de monitoreo y evaluación, así como con presupuesto y capacidades técnicas sostenidas que aseguren una implementación más efectiva. Con respecto a la mesa 3, que era primera vivienda, fortalecer y crear herramientas más eficientes de acceso y permanencia a la compra o alquiler asequible por parte de los hogares con ingresos medios y medios bajos. Con respecto al alquiler, aparece reiteradamente la necesidad de contar con alquiler social de propiedad estatal, la implementación de subsidios parciales de alquiler y de instrumentos para mejorar la asequibilidad y el mercado de alquileres privados del stock existente. Con respecto a la compra, se plantea que sería necesario flexibilizar los requisitos de ahorro previo y eventuales aportes al pago de cuota para viabilizar el acceso del público objetivo a créditos hipotecarios. Con respecto a la mesa 4, política territorial transversal, observatorio del Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat, diseño e implementación de una metodología que permita la evaluación y el monitoreo del plan y su revisión de forma anual, coordinación de infraestructura con una gestión a nivel de las diferentes instituciones del Estado, con incidencia en el territorio en todas las escalas a fin de no duplicar esfuerzos y recursos. La necesidad de una planificación territorial en la que los entes participen en la elaboración de los planes, adoptando la cultura de planificación transversal. Incorporación de la dimensión vivienda y hábitat desde la planificación con los gobiernos departamentales. Ajustar el sistema de análisis y estudio de la localización de los proyectos habitacionales a fin de vincularlos con áreas servidas y con acceso a más oportunidades. Respuesta al cambio climático, medidas de mitigación incorporadas desde la planificación urbana y territorial para la respuesta al cambio climático, identificar mediante los mapas de riesgo y las áreas inundables las zonas con alta prioridad para su atención. La mesa 5, cooperativa de vivienda, aumento de los fondos destinados al FONAVI, exoneración del IVA a las cooperativas, establecer un plan de seguimiento del plan quinquenal, consolidar la cartera de tierras del Estado, acortar plazos de escrituración de las cooperativas, revisión de la reglamentación vigente, financiamiento para el egreso de socios y reparaciones de viviendas. La mesa 6, participación del sector privado, necesidad de realizar una evaluación integral del programa de promoción de inversión privada, donde el acceso a vivienda emerge como eje crítico. Se subrayó la necesidad de evitar segregación territorial, priorizando la integración social,
surgiendo la zonificación de los proyectos promovidos como otro elemento a evaluar. En cuanto al financiamiento, se planteó el involucramiento de entidades financieras privadas para aliviar la carga del Fondo Nacional de Vivienda, así como el impulso a herramientas como el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios para familias con capacidad de pago, pero con dificultades de ahorro previo. Se mencionó como alternativa la expansión de modalidades de acceso diferente a la propiedad, como el alquiler social y el alquiler con opción a compra. En cuanto al stock del sector privado, se reconoce su dinamismo en la provisión de vivienda, especialmente en Montevideo, junto a propuestas para adoptar sistemas constructivos no tradicionales e incentivar la industria nacional como generadora de empleo. Respecto al programa Entre Todos, se señalan limitaciones en su eficiencia operativa, aunque se reconoce la herramienta para concretar proyectos en el interior del país. Aspectos arquitectónicos, surge la necesidad de incorporar criterios de sustentabilidad y eficiencia energética, exigiendo verificación ambiental. Por supuesto que, como decíamos, hay muchísimas más, pero estas nos parecieron que eran como las más centrales y las que también, sumadas a estas, se incluyeron en ese documento que ustedes recibieron. Así que bueno, lo que les decía, para nosotros es muy importante y todos los intercambios que seguirán. Así que ahora, si quieren, seguimos con la dinámica para tener tiempo justamente a lo importante. En el grupo se habló de una variedad grande de temas. Probablemente los 3 temas que dominaron fueron la cartera de tierras, el ordenamiento territorial y la participación público-privada en la producción de vivienda. En cuanto a la cartera de tierras, se habló sobre la necesidad de coordinar los instrumentos que ya existen, que están a niveles de competencia muy distintos y que sería necesario aunar esfuerzos y concentrar la información sobre carteras de tierras, a la vez de propiciar y ser explícitos en el plan quinquenal sobre cuáles son los instrumentos que se van a aplicar para acrecentar las carteras de tierras disponibles. Se habló de los instrumentos, o sea, no se mencionaron nuevos instrumentos, sino que es importante hacer explícito que están disponibles los instrumentos para acrecentar las carteras. Se manifestó la necesidad de conocer el presupuesto finalmente disponible que va a haber para el plan quinquenal. Se valoró mucho la instancia de participación. Se habló también sobre el ordenamiento territorial, la necesidad de profundizar en los instrumentos de ordenamiento territorial y, en particular, en ciudades del interior, poder acoplar las líneas de trabajo futuro de los distintos organismos públicos que tienen que ver con el ordenamiento territorial, en particular OCE, pero también fue mencionado AFE y demás. Se hablaron temas transversales, que se planteó que el documento que se había puesto a discusión no había hecho los suficientes énfasis en esos temas transversales, como por ejemplo género, medio ambiente, migraciones y violencia de género y generaciones. Se habló de distintas formas, en particular del programa Entre Todos, como un programa que es especialmente apto para incorporar población que no accede a la vivienda sin ese necesario empuje. Y finalmente se habló de la posibilidad de estudiar la posibilidad de diferenciar el préstamo que reciben las cooperativas en 2 partes, una para la construcción propiamente dicha y otra para el suelo, lo cual podría habilitar que las cooperativas accedieran al suelo sin tener que pagar un sobreprecio inevitable cuando el boleto de reserva se estira demasiado. Entonces, eso haría posible que algunas cooperativas pudieran comprar por sus propios medios el suelo sin necesidad de apelar a las carteras de tierra.
puede ser que me esté olvidando de... Ah, sí, perdón. Se planteó la importancia de instaurar un observatorio en convenio con la Universidad de la República para poder dar un seguimiento al avance de las políticas que se plantean en el plan quinquenal. Creo que ahí redoblamos bastante lo que hablamos en el tema. Bueno, buenas tardes. Leonardo Altman de la DINOT estaba en la mesa por el número 2. Los temas que se discutieron tuvieron que ver básicamente en dos, podemos ir en tres grandes grupos. El primero fue, si bien se valoró la importancia de este tipo de instancias, se remarcó la necesidad de discutir sobre una versión preliminar del plan que de alguna manera contribuya a tener otro tipo de aporte sobre los contenidos, no solo de lineamientos, sino también de programas, objetivos y aspectos más específicos de la formulación del plan. El interés, digamos, yo creo que ahí lo importante es cómo se resaltó eso en términos de el interés de contar con el documento para el intercambio, no por el documento en sí mismo, sino la importancia de tenerlo como una plataforma de potenciar la discusión. Sobre los temas como más de contenido, la discusión giró hacia temas territoriales, temas de articulación interinstitucional, en donde se vio la importancia de manejar ámbitos de cooperación entre distintos organismos públicos, en particular el rol de articular del Ministerio de Vivienda con el MIDES en determinados entornos, la importancia de encadenar estos procesos de temas de la vivienda con la mirada más general del hábitat. Ahí aparecieron como muchos acentos de lo que es el trabajo de proximidad y de la implementación de las distintas políticas. Creo que fue muy valioso lo que se planteó en el sentido como de no pensar solamente en términos de objetivos, lineamientos o programas, sino en esos derroteros de la implementación en los territorios y en la necesidad de esos ensamblajes que terminan moviendo la aguja sobre las condiciones de vida. También quedó como implícito, lo decíamos ahí al final en la mesa, a pesar de que otro reclamo también fue que no nos podíamos escuchar bien por condiciones acústicas, que era esa cuestión de que más allá de la importancia que se da en el documento a aspectos transversales, de fomentar, digamos, la atención sobre primera infancia, sobre las cuestiones de género y generaciones, esa cuestión de sentir la precariedad habitacional más allá de esos otros enfoques, ¿no? La necesidad de actuar sobre poblaciones que están en situaciones de vulnerabilidad y precariedad habitacional y que se desplieguen estrategias que acorten los tiempos de llegada de los recursos y que contemplen justamente esos sucesos que están a los actores que están en el territorio como impulsores o favorecedores de esas mejoras. Sin querer acaparar, quiero mencionar dos cosas importantes en aspectos puntuales, con el tema de poner en valor también siempre la experiencia del sistema cooperativo. Se hablaba, por ejemplo, de también la importancia, como decíamos, de la cuestión de las mitigaciones, del trabajo en las carencias habitacionales para rápida acción, y la importancia de incorporar aspectos vinculados a el ordenamiento territorial y temas ambientales. Así que, bueno, no sé si las compañeras de la mesa, compañeros, me quedó algún tema. De los generales igual está todo en la relatoría que después compartimos. Gracias. Mi nombre es Anaí Bermúdez, yo estuve en el grupo 3. Bueno, en la jornada de hoy es un poco más difícil hacer una síntesis conceptual que en las instancias anteriores, porque evidentemente se hablan de muchos temas cruzados, pero voy a tratar de rescatar como algunas ideas centrales. Hola, ahí. Bueno,
Al principio se habló un poco de esta cuestión de la participación y el monitoreo de políticas públicas a lo largo del quinquenio. De alguna manera se valora que el diálogo siga siendo constante y que no sea solo al inicio del periodo, pero sí se planteó de que pudiese ser de repente cada 6 meses y no cada un año la instancia de intercambio. Pero a la vez creo que es un aporte interesante, porque este aporte vino en particular desde la academia, y desde la academia también de alguna manera hay como una voluntad de diálogo y de trabajo conjunto, por ejemplo, de poder hacer trabajos de investigación colaborativos con personas que están haciendo tesis de maestría o cosas por el estilo. Entonces también es interesante esta cuestión en lo interinstitucional y en la dificultad de lo integral, esta cuestión de la disposición a trabajar en conjunto y de manera complementaria. Y en particular desde ese lado, uno de los planteos como más puntuales fue la visión desde la academia de la necesidad de tener otro tipo de indicadores de resultados de las políticas de vivienda que vayan más allá de cuántas viviendas se construyeron. Por ejemplo, cuando pensamos en, o sea, muchas veces se ha hablado de las COAVIs anteriores y en el día de hoy, de la necesidad de regenerar el stock existente o de mejora de lo existente o de facilitar el acceso, digamos, desde una cuestión de mercado existente, y de repente esas son cuestiones que llevan mucho esfuerzo, digamos, en relación a cómo se ven o cómo se cuantifican. Entonces se plantea esta necesidad de contar con otros indicadores que no sean solo de construcción de viviendas. Y eso creo que fue algo interesante. Después, en particular, se habló bastante sobre el tema personas mayores. Más allá de, digamos, de los programas existentes y demás, se habló como de la complejidad de la problemática y de la necesidad de ver a la persona y sus necesidades o sus distintas vulnerabilidades o necesidades más allá de lo económico estrictamente, que los programas que existen hoy en día hacen una referencia directa a ingresos para poder ser parte de estos programas. Entonces se habló de la necesidad de ver de repente un poco más de manera integral cuáles son las necesidades y que capaz que en realidad la vulnerabilidad pasa por otras cuestiones en las que tienen más necesidad, aunque capaz que lo económico no sea una limitante tan grande. Bueno, en realidad ahí hubo como bastantes aportes puntuales, que además eran cosas que ya se habían facilitado también de manera digital, pero por ejemplo, entre otras cosas, estaba el planteo de que no sean complejos exclusivamente para personas mayores y buscar más como la integración social y la complementariedad, entre otras cosas. Bueno, en este sentido, justamente, por ejemplo, facilitar opciones o bien de créditos hipotecarios que tengan otra flexibilidad con respecto a los límites de edad, o opciones de alquiler que le permitan a la gente permanecer en sus lugares y no necesariamente tener que mudarse a complejos existentes. Y después creo que el otro gran tema, que de alguna manera tiene varias aristas, pero de lo que se habló, fue con respecto a la mirada integral de las políticas de vivienda. Se valoró como positivo la visión, digamos, o la postura que está presente en el documento con respecto a la integralidad y a la multiplicidad de problemas que pueden atravesar a una persona o a un hogar, que van más allá de la solución física de la vivienda. Y eso fue visto como positivo, o sea, como que había un avance, digamos, en la visión o el concepto que estaba atrás del documento, pero eso a la vez también se habló del desafío que implica, ¿no? Del desafío que implica desde muchos puntos de vista. Por un lado, el temporal con respecto a las familias en sí, porque la integralidad implica, por ejemplo, pensar en que más allá de un realojo o una regularización, después hay que hacer un seguimiento con las familias en el largo plazo para asegurarse que puedan sostener de alguna manera esas situaciones, y que es algo que todos los que han trabajado en este tipo de proyectos saben que en general es una de las grandes dificultades, porque las capacidades humanas y económicas y demás hacen que en general cuando se termina el proyecto y se entregan las viviendas, el apoyo sea cada vez menor. Pero esto también es cierto, por ejemplo, para los casos de subsidios de alquiler, en los que se da un subsidio por un determinado tiempo como salida de emergencia, pero después es necesario tener un trabajo fuerte, tanto desde las alternativas de vivienda en el mediano y largo plazo, como desde lo social o desde la reinserción laboral y demás, para poder justamente pensar como en el egreso de ese subsidio
alquiler y tienen que ver un poco con lo mismo, ¿no? Como con el acompañamiento en el largo plazo de las políticas para verlo de manera integral y no solo como en definitiva te di materialmente la vivienda. Pero la integralidad también tiene un desafío desde lo institucional, evidentemente, es necesario un trabajo entre ministerios o entre organismos, entre distintos niveles de gobierno e instituciones, que sabemos que también siempre es un desafío, y en ese caso, para en vez de tirar todo pálida, tirar algo positivo, pero al final también tuvimos en realidad algunos participantes, en particular de MIDES y de topografía, que de alguna manera también pusieron, digamos, arriba de la mesa su disponibilidad para trabajar en conjunto en diferentes temas y para poder como intercambiar eso, en particular del MIDES y de topografía con respecto a cuestiones de carteras de suelos y la experiencia que tienen ellos con respecto a expropiaciones y demás. Así que esos son como caminos abiertos para poder seguir trabajando. Y bueno, si alguien del grupo quiere agregar algo más importante que les parece que me haya olvidado, ya se dijo bastante y lo que está bueno es que estamos alineados porque varias de las cosas salieron en la mesa 4 de Natalia Sobot. Voy a mencionar algunas que iban quedando, que surgieron en la mesa. Primero quería destacar que el documento fue bien recibido por los integrantes de la mesa, entonces también mencionar al equipo que estuvo trabajando en eso de base, que hicieron un gran trabajo y se está trabajando mucho detrás de esto también, entonces darle visibilidad a eso. Algunos temas que surgieron es el tema de la participación, pero es interesante el planteo que se hizo porque se habla de la participación desde los barrios y desde los contextos más críticos o más vulnerables. Entonces, a dónde realmente todavía no estamos llegando y donde la participación, pero además la difusión de las posibilidades que hay de los programas y de las políticas para que las personas puedan acceder a esa información y puedan organizarse o poder aplicar para los programas. Después otro tema que se habló mucho, también por los integrantes de la mesa, es el tema de no perder de vista a las infancias, que están mencionadas en el documento, pero también a los adolescentes, al tema de los egresos de INAU, y al acompañamiento que hay que hacer de esas poblaciones, a las mujeres, a los adultos mayores, y a las comunidades travestis o a las minorías que también las deberíamos contemplar y trabajar para todos y para todas. El tema de las soluciones multiescalares, en esto de pensar como que está en el documento y está en la discusión y se da esto desde el subsidio al alquiler hasta los grandes conjuntos habitacionales, pero además en esto de la multiescalaridad también pensar en todos los actores que operan y todas las coordinaciones interministeriales y intersectoriales que se tienen que dar para que los procesos sean más eficientes. Sale un concepto súper interesante, se habló de pensar las trayectorias universales como en una idea un poco de un usuario del sistema público de vivienda, en esto de poder acompañar a la población desde las infancias hasta la vida adulta, las diferentes situaciones y necesidades que se van dando a través de la vida de las personas y cómo se podría ir cubriendo a través de como un sistema de usuarios. Las soluciones van evolucionando por la vida, me pareció súper interesante. Después los tiempos y los plazos de los programas, que deberían ser más acotados y no tan extendidos, que las soluciones realmente deberían atender otros plazos para poder ser más eficientes. Se mencionó que hay una gran expectativa por el programa Más Barrio y también por el programa Crece desde el Pie, que están en elaboración y que son programas que se reclaman y se piden como para después tener mayor conocimiento, pero hay como una gran expectativa de lo que se puede generar y lo que pueden dar esos programas. Y otra idea que sale, que es bien interesante, no sé si la llevamos a discutir tanto, pero está bueno, es esto de una política de vivienda de Estado en algo que pueda trascendernos como periodos y que pueda tener largo aliento para dar soluciones. Y después, bueno, compartiendo todo lo que ya se mencionó y gracias a todos. Dejo a la mesa 5. Bueno, en la mesa 5 principalmente se trabajó sobre los temas
de duplicar los recursos para vivienda, el tema de las personas adultas mayores y la vivienda colaborativa, acelerar los procedimientos de las cooperativas de vivienda y fortalecer la cartera de tierras. Primero, el equipo, todo el grupo resaltó lo bueno que haya sido presentar este documento y que muchas de las ideas que fueron discutidas en anteriores reuniones quedaron plasmadas en el mismo. Con respecto, capaz que soy un poco desordenada porque bueno, lo fuimos planteando, pero en cuanto a cooperativas de vivienda se volvió a mencionar la necesidad de trabajar sobre la reglamentación 2008 y sus modificativas, el tema del presupuesto y de la asignación, que no solamente es para cooperativas, sino que en general, de cómo es esa duplicación del presupuesto y cómo es que el mismo se va a asignar. Bueno, los temas normativos en general se estuvieron hablando, también se propuso de cómo se va a instrumentar o cómo va a ser el tema de la exoneración del IVA. Después en el tema de vivienda colaborativa y en vivienda para personas mayores, también un tema que es plantear la reglamentación y de que hay que crear una nueva reglamentación para ello y tener otras opciones que no sean solamente el alquilar o tener una vivienda nueva, sino que otras opciones como pueden ser co-living o co-housing. Luego también el tema de cartera de tierras. Se trabajó sobre que exista otra disponibilidad de tierras. Bien, y también de parte de la Intendencia que pueda participar o que sea algo interinstitucional de trabajo que también incluya a los gobiernos departamentales. Otro de los puntos que se trabajó en cooperativas de vivienda es la permanencia en la vivienda. En complejos que no han sido regularizados o que tienen que ser regularizados, están pendientes de regularización. Bien, creo que eso, no sé si el grupo 5 tiene algún tema más que agregar, pero creo que en resumen, esos son los puntos que fueron tratados. Buenas tardes, mi nombre es Irene Chiavone, a mí siempre me toca el último grupo. Me tocó el grupo 6 y ya los agarro cansados y pocos. Bueno, vamos primero con las cosas positivas. Al igual que en los grupos anteriores, se recibió bien el documento, también la invitación a la participación y esa mención a que no sea solo en la preparación del plan quinquenal, sino que puedan existir ámbitos de seguimiento y que pueda haber un espacio para que la participación continúe. La verdad que si bien fue bien recibido el documento, hay que sincerar que la mayoría de los participantes no habían tenido oportunidad de leerlo. Muchos leyeron ahí, medio como a las apuradas, y en realidad rompió el hielo Facultad de Arquitectura y la Vivienda en Diálogo, que tenían un proceso previo y que de hecho nos compartieron un documento que queda, que si bien en términos generales reconocen que aportes que estuvieron tanto a través de la plataforma como en los encuentros presenciales están recogidos, reconocen faltantes. No voy a repetir, pero ya se mencionó en los grupos anteriores algunas referencias a minorías, a cuestiones que no están o que no están con el énfasis que estuvieron planteadas. Nos dejaron ese documento de la vivienda en diálogo, también tenemos el compromiso de hacer una relatoría de estos aportes, o sea que transmitir la tranquilidad, no vamos a decir todo acá, eso va a llegar a quienes están al equipo de trabajo del plan quinquenal. Como cosas para destacar, así en términos generales del documento, hubo una pregunta que tal vez tiene que ver con el nivel del documento y que era un insumo para el diálogo. Hubo una pregunta del cómo. Por ejemplo, el mientras tanto, ¿qué quiere decir? ¿Cómo aterrizamos esto?
y un poco como un desencuentro ahí entre que había algunas propuestas que eran un cómo y que el documento no se veían, y bueno, es parte del proceso. O sea, eso tomamos apuntes y va a ser incorporado en el proceso. Después, un poco lógicamente pasó que cada uno tiene su historia, entonces los aportes los hace un poco con el foco en la experiencia, en el conocimiento que tiene. El tema cooperativas estuvo con foco, algunas cosas ya las dijo Cora antes, es como, coincido con Anaí que es difícil el desafío de hacer un resumen justo en esto que recorre tanto, pero voy a tratar de hacer poquitas precisiones. En cooperativas hubo una mención al tema de la cartera de tierras, al suelo, y un tema que se engancha con otro desafío que es, hay suelo, hay inmuebles vacíos, ¿cómo se incorpora eso? Tanto a la política a través del programa de cooperativas, como que se incorporen esos inmuebles a la oferta. En cooperativas hubo un señalamiento a agilizar los procesos, que un poco lo decía el grupo anterior. Nos pusieron como ejemplo que el plazo de 5 años para escriturar resulta excesivo, que demora más el proceso de estudio y hasta la escritura que el propio proceso de obra, que sabemos que tiene sus demoras y su complejidad. Ese señalamiento estuvo y justamente tiene que ver con como un reclamo de revisar los procesos, de recorrer la reglamentación, revisar los requisitos y hacer como una mirada a lo institucional que tiene que ver con cómo no perder de vista el objetivo, cómo lo podemos hacer mejor. Después, una referencia al uso, podría decir sistemas constructivos no tradicionales, pero en realidad fue más amplio, que es la incorporación del cambio tecnológico y que se percibe un cierto rezago en la incorporación del cambio tecnológico, o sea, de incorporar en obra elementos con mayor grado de industrialización en, por ejemplo, las cooperativas que en la promoción privada. Entonces, como un desafío ahí de ir acomodando, porque esas mejoras redundan en reducción del plazo de obra. Entonces, de alguna manera, sí es importante, y si nosotros tenemos como el objetivo presente, bueno, revisar los procesos y valorar, está la restricción y están los cuidados que hay que tener desde la política, pero valorar de manera crítica y pensar en la incorporación de cambio tecnológico también en los programas como ese programa de cooperativas. Después hubo una referencia que en el documento se habla del fortalecimiento de los institutos de asistencia técnica, pero también estuvo sobre la mesa el fortalecimiento institucional. Y ahí es tanto la Agencia Nacional de Vivienda que gestiona este programa como el propio ministerio. O sea, como algunas cosas que pueden pasar por la incorporación de cambio tecnológico, por la incorporación de tecnología, pero también con revisión de procesos. Se puso, por ejemplo, el tema del modelado BIM. Bueno, ¿qué es lo que pasa y cómo acompañamos si eso requiere de alguna manera fortalecer capacidades a nivel de las instituciones? Los primeros en romper el hielo, una de las cosas que dijeron es que al documento le falta una mención a la articulación con la UDELAR, a la articulación con la academia, a ensamblar con ciertos grupos, equipos de trabajo que ya vienen haciendo procesos y es como construir a partir de ahí. También en el intercambio surgió que hay cosas que sí se están dando. O sea que si bien en este documento no aparecía explícito, está sobre la mesa y está entre quienes elaboran trabajar esa articulación con la academia. Y finalmente otro tema que apareció un poco con las cooperativas, pero también más en general, es en particular el tema de la madera y otros elementos alternativos. Yo no soy arquitecta, no quiero entrar en cuestiones técnicas, pero como un cuestionamiento que no es solo para el programa de cooperativas. O sea, en el programa de cooperativas se advierte un rezago en la incorporación de cambio tecnológico, ¿sí? Desde el uso de soluciones que tienen mayor grado de industrialización, reducen el componente mano de obra, acortan los tiempos de obra y acortan ciertos riesgos, bueno, también la madera pueden ser otras soluciones. Después, estuvo de nuevo un reconocimiento positivo a la articulación de la política de vivienda con el ordenamiento territorial. Eso estuvo en el encuentro anterior y volvió a estar presente acá, y se desprende también de la lectura del documento. O sea, eso bien, falta más. Está como el desafío de articular con los gobiernos departamentales, hay más para trabajar, vivienda, hábitat, articulación con los gobiernos departamentales. Después, como les decía, el tema de los inmuebles vacíos y la cartera de tierras estuvo vinculada al programa de cooperativas, pero estuvo el tema del suelo disponible estuvo en términos generales.
En particular, un aporte de la Intendencia de Montevideo, porque había representantes de la Intendencia de Montevideo, tiene que ver con ese cuestionamiento de ¿es necesario que crezca la mancha urbana o lo que tenemos es encontrar soluciones para que las soluciones habitacionales estén en el tejido que existe, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones estamos pensando? ¿Cuál es la dimensión de esas soluciones? Y una referencia a soluciones, no sé cuál es el nombre técnico, pero como soluciones chiquitas de escala pequeña que se van mezclando en el entramado y que tienen otros efectos positivos y que hay efectos negativos de las grandes soluciones, de los grandes conjuntos o incluso de la escala que puede tener una cooperativa que no los tienen. Y lo último, y ya cierro, hay reglamentación, hay como, por un lado el tema del suelo, pero por el otro lado el tema de los inmuebles que están vacíos. Entonces hay una discusión, ¿hasta dónde eso puede tener un componente de especulación? ¿Hasta dónde está teñido de una dificultad jurídica? O sea, a veces el propietario o la propietaria no quiere por un tema de especulación, a veces no puede. El no puede pasa y parte se recoge en el documento por dificultades para dejar esa vivienda en condiciones. Entonces eso se reconoce como que está contemplado, a veces el no puede pasa por cuestiones jurídicas. Entonces se mencionó tanto la ley de inmuebles degradados, o sea, las distintas condiciones e incluso cómo desde los gobiernos departamentales se puede acompañar, cómo desde el punto de vista tributario se puede buscar dar un incentivo para que esa vivienda se vuelva al mercado. O sea, que deje de ser rentable mantener la vivienda vacía. Y bueno, compartimos bastante, nos quedamos rato, va a quedar todo en la relatoría y nada, cerramos por ahí. Gracias. Bueno, buenas tardes. Es un gusto haber compartido la tarde hoy con todos ustedes. Lo primero que quiero empezar es agradecer la presencia de todos ustedes. Y lo más importante de todo, el compromiso, las ganas y la voluntad de poder contribuir a una política pública de vivienda que cambie las condiciones de los que están más necesitados en este país. Quiero agradecer también a todo el equipo nuestro del sistema público de vivienda que ha trabajado para que en principio estas tres primeras instancias hayan sido posibles. Urano, Canelones, y aquí en Montevideo, a todo el equipo de comunicaciones también, justamente que ha difundido y ha posibilitado que estas instancias ustedes se enteraran y pudieran participar y acceder a los documentos y al material que el Ministerio ha proporcionado y a los materiales que ustedes mismos, la documentación y propuestas, aportes que han hecho en las distintas instancias y también a través de la plataforma. Nosotros, más allá de algunas insatisfacciones, queremos defender esta instancia. La ministra lo decía más temprano, creo que es una instancia que contribuye a que ustedes puedan ser parte de esta política de vivienda. Nos quedarán cosas por el camino, nos quedarán en el debe algunos temas, a veces las dinámicas facilitan más o menos. Considero que hemos intentado ser flexibles con algunos criterios, propusimos unas determinadas formas y dinámicas en las primeras reuniones, nos hicieron llegar algunas consideraciones, algunas sugerencias de modificar. Creo que contemplamos esas cosas y bueno, espero que en parte hayan salido y contribuido a mejorar tanto la participación, el diálogo, el compromiso, pero además el contenido de lo que ustedes quieren transmitir y trasladar al Ministerio y a todo el sistema de público de vivienda, que somos los que tenemos la responsabilidad ahora de definir en un plan quinquenal. Yo creo que la ministra en el inicio rápidamente esbozó los temas principales. Yo no me quiero reiterar, pero también, dado que es un cierre, quiero recalcar un poco las prioridades, porque realmente
el ministerio se debe a una política pública de la gente que lo precisa. Entonces, el primer punto, y es la prioridad de este ministerio, y hablo como ministerio, no estoy hablando de la dinámica, ya que me dieron la oportunidad y el compromiso y la responsabilidad de cerrar esta COAB y esta COAOR, es la vulnerabilidad de la población que está más engromada. Y ahí nosotros tenemos que darle prioridad a la emergencia habitacional. No tenemos vuelta. Si no hacemos algo, no movemos la aguja, creo que no va a ser la expectativa y lo que la gente está esperando. Y que no son la mayoría de los que nos esperan, los que están participando aquí en esta sala. El gobierno nacional ha priorizado la pobreza infantil, y yo creo que está bien, son los uruguayos que vienen. Si nosotros no conseguimos contribuir a que las condiciones mínimas de vida que tienen nuestros niños sean parte de una vida mejor y que puedan estudiar y que puedan vivir en un medio adecuado y que lleguen a una casa que tenga un piso y un techo adecuado, está bravo para poder después dar otras oportunidades. Por tanto, por más que suene reiterativo, yo quiero recalcar que las prioridades del ministerio van a andar por ahí. Un segundo aspecto, y ahí hablamos de distintos sectores de la población, y por eso el ministerio tiene subdividido sus direcciones nacionales con la DINISU, la DINAVI y la DINOR, es respecto a cómo vamos a instrumentar este plan de primera vivienda. Primera vivienda quiere decir que gente que tiene toda la expectativa de poder conseguir una vivienda no ha podido y no consigue lo que son las reglas que el mercado posibilita. Por lo tanto, el ministerio tiene que contribuir, tiene que dar las facilidades, tiene que poner arriba de la mesa las herramientas para que esa población que no excede en una situación normal pueda acceder con estos instrumentos y estas herramientas. Y ahí, no los voy a reiterar todos acá, pero tenemos una serie de programas que hemos venido pensando y que hemos estado leyendo lo que ustedes nos han aportado de cómo poder conseguir lo que el gobierno nacional llamó la primera vivienda y el poder alquilar con opción a compra a través de construcción que el ministerio puede hacer. Es todo el capítulo de alquiler social, y no va a ser sencillo porque el ministerio lo que da muchas veces son los subsidios de alquiler total, pero va a haber que instrumentar mecanismos con la Contraloría General de la Nación de poder posibilitar las multiplicidad de diferencias y condiciones que va a haber, de facilitarle a alguna gente distintos tipos de alquiler, y eso es lo que le llamamos el alquiler social. Y vamos a poner todas las herramientas que sean posibles, sin ningún tipo de condicionamiento, en la medida de facilitar esto. Después el tema de las cooperativas. Ustedes saben, en la DINAVI es prácticamente la prioridad, no solo en el presupuesto, sino el trabajo de todos nuestros funcionarios, de lo que implica el trabajo cooperativo, de lo que implica seguir potenciando la construcción de vivienda a través del sistema cooperativo. Y es un mecanismo que vamos a seguir potenciando, fomentando, es una forma de solucionar la vivienda de determinados sectores de la población, y bueno, eso habrá que seguir, como me comentaron los que me precedieron en las coordinaciones de los distintos grupos. Hay mejoras en gestión, hay mejores en normativa. Ayer participábamos de un evento en el año internacional de las cooperativas en el INACOP, también nos hacían sugerencias del punto de vista normativo, le planteamos que nos hicieran llegar las propuestas que tienen, cambios en la reglamentación, cambios en las disposiciones de los dormitorios, hasta el tema hasta con los enchufes, lo digo porque parece algo absurdo y ridículo, pero es la verdad. Entonces creo que hay por delante un trabajo muy importante con el tema del suelo, de la tierra, sin duda que nos condiciona mucho todo lo que es la posibilidad de construir, y a las cooperativas en particular. Pero bueno, estamos coordinando con DINOR, que un poco liderar todo un trabajo de identificación, de georreferenciación, y nosotros poder tener otra disponibilidad de datos respecto a la posibilidad
de poder fomentar la construcción bajo los distintos programas, disponiendo de más suelo, y principalmente suelo urbano, ¿no? Que tenga los servicios, porque si no el Estado, como ustedes bien saben, le sale carísimo andar promoviendo suelo, que después hay que llevar todos los servicios, hay que llevar policlínicas, hay que llevar equipamiento, etcétera, etcétera. Otro tema que sin duda es polémico, es discutido, pero le va a lo que es el desarrollo de la industria de la construcción en Uruguay, es la ley de vivienda promovida. Y nosotros tenemos un equipo hoy trabajando, discutiendo, evaluando los pros, los contras. La ley de vivienda promovida está, es una cosa que además promueve el Gobierno Nacional, promueve el Ministerio de Economía, fomentando la inversión de capitales nacionales y el trabajo de los trabajadores en el territorio. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar para llevar ese tipo de lineamientos que están en la ley para que cumpla con el objetivo del Ministerio, que es llegar a lo que mencionaba antes, es el público objetivo que el Ministerio tiene que ayudar, que fue lo que empecé diciendo cuáles eran nuestras prioridades en el Ministerio de Vivienda. Bueno, esto sin duda es complejo, hay toda una legislación instalada, que uno no mueve una pieza y modifica lo que quiere sin que trastoque o condicione otros movimientos con otras leyes, decretos, reglamentaciones, resoluciones ministeriales, etcétera, etcétera. O sea que hay todo un ajedrez allí de diseño legal, institucional, que estamos estudiando para ver qué ajustes, qué cambios, qué modificaciones, qué medidas podemos tomar en un programa que creo que en su momento, más allá de que pueda haber beneficiado determinados sectores corporativos de la sociedad, también llegó a algunos sectores, principalmente en el interior del país, con vivienda, que tal vez antes no se llegaba. En parte de lo que estamos haciendo en el Ministerio es una evaluación de esta ley de vivienda promovida, con el programa Entre Todos en particular, a quién le está llevando, cuánto tenemos que modificar las cosas para que le llegue a los quintiles de población que precisan la priorización de este ministerio. Respecto al cambio tecnológico que se plantea, yo pienso que sí, que nosotros tenemos que profundizar. El Uruguay en los 30 años se ha convertido en un país forestal, donde inciden el PBI en forma preponderante, y tenemos que utilizar la madera como materia prima para construir. Hay algunas experiencias, Medir, nosotros visitamos viviendas de Medir de muy buena construcción. Bueno, hay que ver con las cooperativas cómo hacemos también para que puedan ser algunos de los sistemas de construcción más rápido y más barato. El problema que se ha dado muchas veces es que se han habilitado determinados sistemas constructivos y después tenemos problemas de los proveedores, problemas de escala, problemas de mala ejecución, problemas de falta de control técnico en la construcción y en la ejecución de las viviendas. Bueno, eso es lo que pasa, que después deviene en un problema para los beneficiarios, que son los que van a vivir en esas viviendas. Como tenemos que evitar estos problemas, tenemos que preparar al Ministerio, a las cooperativas, a los IAD, para que cuando utilicemos este tipo de mecanismos no vayan en detrimento de a la población que queremos beneficiar. Y bueno, eso es una tensión que hay y vamos a tener que seguir trabajando con esto. No me quiero alargar más y lo que quiero un poco terminar es, tenemos por delante el cierre de un plan de vivienda criminal en pocas semanas. Nosotros vamos a tomar en cuenta todo lo que se ha discutido en las tres instancias de la COABI y la COAO, con todos los materiales que están en la plataforma digital y el intercambio que siga habiendo. Evaluaremos qué tipo de cierre le vamos a dar a ese plan quinquenal, y que además ahora con todas estas propuestas, programas, contenidos que ustedes han contribuido, nosotros ahora tenemos que ponerle números, cantidades. Primero, ¿cuántos alquileres vamos a poder hacer? ¿Cuántas viviendas con edificios de activos vamos a poder hacer? ¿Cuántos en los sectores de asentamiento vamos a poder construir con el
con el plan de mejoramiento de barrio. ¿En dónde vamos a priorizar estos lugares donde vamos a construir? Y como broche de esto, poner pesos, dinero atrás de esto. Esto no lo vamos a cerrar nosotros solos, tenemos que ir a conversar con el Ministerio de Economía. Nosotros vamos a poner un número en función de algo razonable, de las cantidades que evaluamos que son necesarias para cumplir con el programa que el Gobierno Nacional ha planteado, pero tenemos que ver con el Ministerio de Economía, que es el Gobierno Nacional como equipo en su conjunto, como Consejo de Ministros y el Presidente de la República que lo encabeza, quien va a llevar la propuesta del presupuesto nacional, y nosotros estaremos incluidos con este plan de vivienda quinquenal adentro, que nos compromete por 5 años. O sea que en los pocos días, semanas que nos quedan, basta tarea todavía tenemos por delante con todo el equipo que viene trabajando. Así que cualquier novedad que haya, nosotros lo vamos a estar informando por los distintos medios, tenemos las comunicaciones con ustedes, con todas las organizaciones que han participado, y a mí no me resta más que, una vez más, agradecerles estar aquí, participar, contribuir, poner tiempo, cabeza, ganas, energía y la posibilidad de que juntos construyamos una política de vivienda que son las que los uruguayos más necesitados precisan. Muchas gracias a todos por estar.